Bueno, mi nombre es Luis Soré y voy a tratar el tema de la responsabilidad civil por acoso moral en el centro laboral. Pero antes voy a separar estos dos términos y poder definir lo que ha sido la responsabilidad civil, su evolución a través de los diferentes sistemas. De la misma manera voy a tratar sobre lo que ha sido el acoso moral en diferentes países y cómo se está tratando en nuestro país de este tema, para luego y finalizar mi ponencia, poder definir si es que es posible indemnizar por responsabilidad civil por acoso moral en el centro laboral. La responsabilidad civil. Para los antiguos romanos, ellos se fundamentaban en tres pilares básicos. Uno de ellos era el altur non ladere, que no es otra cosa que no dañar a la otra persona. Cabe recalcar en este caso que si una persona se suicidaba o si cometía actos, se flagelaba por actos o motivos religiosos, no podía ser directamente responsable civilmente. Dentro del sistema romano, ellos se fundamentaban y se basaban tanto en el código de Hammurabi, tanto en lo que es las leyes de Manu, en lo que es las leyes de las 12 tablas. Todo eso encerraba lo que era la ley de Talión, que tenía como archiconocida la frase ojo por ojo y diente por diente. ¿Cómo funcionaba esto dentro del sistema romano? Bueno, un ejemplo sencillo sería si una persona robaba una oveja y se le encontraba en forma flagrante con el delito, con este ilícito o delito cometido, entonces esta persona era obligada a devolverle no solo el animal robado o comprarle otro animal con las mismas características, sino que también tendría que devolverle 4 o 5 más. De igual manera, si una persona incumplía una promesa, tendría, o en este caso la otra persona, la víctima de la promesa incumplida, podría solicitarle y reclamarle el doble de lo que había prometido. Si una persona, por ejemplo, cometía usura, también de la misma manera podía pedirle a la persona que perjudicó económicamente por el delito de usura hasta 5 o 4 veces más el pago de los intereses que le había dado, que había ofrecido, ¿no? Entonces vemos que así funcionaba el sistema romano, el tema de reparación, volver al estado original. Todo esto era en base al principio de justicia, ¿no? El principio de que si tú me dañas tendrías que repararme y volverlo al estado original del daño o la afectación causada. Pero más adelante, y cabe en este caso decir de que en un principio el sistema era bueno en cierta forma, pero hubo vacíos que tenían que ser llenados. Ya más adelante ya no era tan importante y básico, y tampoco terminaba el asunto del daño en repararlo. Tenía que implementarse lo que era una indemnización. Por ejemplo, si una persona era vaciada o despojada de un ojo, no solo quedaba el resultado o quedaba el tema en que tendría que hacerle lo mismo a mi victimario o afectado, no quedaba lo mismo despojarle de un ojo, sino que ya en estos casos ya tenía que fijarse una indemnización para que la otra persona que haya sido afectada o dañada tenga cómo ya cubrir aquel daño que se le había ocasionado. En una primera parte, los romanos introdujeron esta indemnización, pero era solamente extracontractual, simplemente era entre un acuerdo de las partes. Eran las partes quienes fijaban el monto, la cantidad indemnizable, ¿no? Un gran aporte en este tema fue el sistema alemán. El sistema alemán también adoptó estas mismas medidas, ¿no?, de indemnizar a la otra parte, pero el gran aporte fue de que tanto podría ser extracontractual si lo decidían así las partes, o también contractual. Si era contractual, la indemnización ya era fijada por una autoridad, ya no por las partes mismas, ¿no?
Así, esta evolución fue y llegamos al sistema francés a través de su código francés, o como otros lo quieren llamar el código de Napoleón, ¿no? ¿Cuál fue el gran aporte del código de Napoleón al tema de la responsabilidad civil? Bueno, ellos hicieron una gran diferencia y separaron casi drásticamente y en su totalidad lo que era la responsabilidad civil y lo que era la responsabilidad penal. Atribuyeron en este caso a la responsabilidad civil la culpa, ¿no? Ese fue el gran aporte ofrecido por el sistema francés. De la misma manera, el sistema alemán, a través de su código civil, introdujo y declaró de que podían ser indemnizables solamente los derechos o cuando se viole, se contravengan los derechos fundamentales de la persona, como el derecho a la vida, el derecho a la identidad, el derecho a la moral, el derecho a la dignidad o el derecho a la propiedad. Cuando se violaba estos derechos, entonces la persona podía reclamar una indemnización, ¿no? Es así como he hecho un pequeño o superficial comentario de lo que ha sido la responsabilidad civil hasta casi nuestra actualidad, ¿no? Ahora voy a tocar el tema de lo que es el acoso moral. El acoso moral, como muchos lo definen, para otros es lo que es la violencia laboral y para otros lo que es el mobbing, ¿no? En sí, el concepto básico de este tema es que el acoso moral se produce cuando hay un hostigamiento reiterado a la persona dañada o afectada, ¿no?, dentro de su centro laboral, que lo denigra ante sus demás compañeros de trabajo, ¿no? Entonces podemos definirlo de esta manera, lo que es el acoso moral. ¿Cuáles son sus posibles o las frecuentes causas que introduce que se puede iniciar acoso moral? Bueno, uno que ellos se dice la nueva organización de trabajo, para otros es la globalización, y para la mayoría de personas que han estudiado este tema y creen que es el factor principal es el desempleo, ¿no? Por ejemplo, en el año 2008 se hizo un estudio, o la data arrojó de que en España más de 1,5 millones de personas denunciaron por acoso moral. Sí, es cierto, tanto esto sucede en España como en Europa y en otros países. Cabe recalcar de esta misma manera que el país pionero y que está tocando este tema a fondo y que ha sacado mucha jurisprudencia sobre este tema es Suecia, seguido de España, Francia, Holanda, Dinamarca y la mayoría de países europeos, entre otros, ¿no? De la misma manera, este tema del acoso moral lo vemos tanto acá en Perú, a través de Uruguay, Argentina también, que son los países que más han ayudado a este tema, igual de la misma manera Brasil, ¿no? Bueno, he terminado un poco de definir lo que es el acoso moral, ¿no? Ahora sí vamos a tocar nuestro tema principal, que si es que se produce el tema de la responsabilidad civil, cuando se produce, quiénes responden civilmente, ¿no? Vamos a ver todo este tema. Empecemos hablando de que el empresario, dentro de la empresa, tiene obligaciones. Aquellas obligaciones o acciones no las puede omitir, y si las omite, tendría que no dañar a sus trabajadores, porque si ocurre esto, la persona dañada o el trabajador dañado puede reclamar una indemnización pecuniaria, ¿no? Vamos a definir el tema de la responsabilidad civil primero con dos paralelos: la responsabilidad civil o la responsabilidad por acoso moral horizontal y la responsabilidad civil por acoso moral vertical. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, en el primero, que es el horizontal, es el daño que se produce por parte de un superior jerárquico al trabajador. Estamos hablando de un jefe, un gerente general, no necesariamente el dueño de la empresa, sino una persona que se quede a cargo del área correspondiente, o dueño durante el tiempo que corresponda, o temporal, pongamos de esta manera, de las funciones, acciones que vaya a tomar la empresa, ¿no? Estamos viendo, y es importante recalcar acá,
que no necesariamente tiene que ser el dueño. Por el otro lado, vamos a hablar sobre el daño o la responsabilidad civil por acoso moral de forma vertical. Acá es el daño que se produce por parte de otro compañero de trabajo. Puede ser de la misma área, de área diferente, pero que está en la misma situación de empleados o trabajadores, ¿no? El sujeto activo que daña puede ser, como le había dicho, un superior jerárquico, no, en este caso, responde civilmente también el dueño de la empresa, sí, también responde en los ambos casos civilmente el dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque si bien es cierto el daño no lo causó directamente, ha sido un empleado de mayor jerarquía que los demás, pero en sí ha sido un empleado, este dueño o el empresario debió prever el daño, debió tomar las medidas de seguridad necesarias para que estos hechos no ocurran. Entonces, si es que el empresario no toma las medidas de seguridad necesarias, estamos hablando de que directa o indirectamente también es responsable, porque no adoptó las medidas para poder no... las medidas las puedes tomar por un tema de reglamento interno, sanciones administrativas para que no suceda esto. Si la supiera, entonces estamos hablando que podría haber adoptado la medida pertinente, tal vez cámara de vigilancia, ¿no? Que en este caso el empleado, el trabajador, tenga conocimiento y sepa de que si sucede un acto como este, va a tener una grabación, un medio de prueba, el cual lo va a culpar sobre el hecho. Vamos a diferenciar en este caso que existen dos daños, dos tipos de daños: el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Si hablamos primero del daño patrimonial, nos estamos refiriendo al disminución o a la pérdida económica que yo tuve. Si yo, por ejemplo, denuncio por acoso moral a una persona y esto me va a conllevar a que me quede sin empleo, ¿no? O que me despidan arbitrariamente por este hecho, entonces me voy a quedar desempleado. Entonces, económicamente mi estabilidad va a disminuir. Entonces, a eso lo llamamos un daño patrimonial, porque me está afectando directamente a mi economía. Ya no voy a tener tal vez los mismos beneficios que tenía trabajando, ya no voy a tener la misma estabilidad económica, ya no voy a percibir lo mismo, ya no voy a poder tener mis necesidades básicas o primarias y luego las secundarias que siempre o normalmente estaba acostumbrado a realizar. Va a haber un reajuste dentro de mi economía. De igual manera vamos a hablar sobre lo que es el daño extrapatrimonial. El daño extrapatrimonial va directamente al daño que me ocasiona a mi persona. Este daño a mi persona puede ser físico como psíquico. Vamos a hablar si es psíquico, puede ser daño a la moral, a denigrarme personalmente, ¿no? Ante los demás compañeros de trabajo. De igual manera estamos hablando que el físico, pues daños por violencia laboral que pueden producir. No solamente hablemos de que existe daño psíquico, si es que, o más bien dicho psicológico o físico, cuando se trate de temas de violencia o golpes, no, el daño a veces el psicológico es mucho más agravante que el daño físico. Entonces, desde ese punto de vista se va a tener que graduar y fijar el monto indemnizable de acuerdo al daño que se haya causado. Es importante mencionar que existe, y como ya lo había dicho anteriormente, lo que era la responsabilidad civil, lo que era la fijación de la indemnización extracontractual o contractual. Por ejemplo, Brasil adopta lo que es la indemnización extracontractual, que es un acuerdo entre las partes. Argentina, a través del código de Vélez-Sarsfield, adopta lo que es la relación contractual, la indemnización contractual, que es fijada por una autoridad. Me gustaría tocar un tema que sí ha sido tema de debate en España y que es una sentencia pionera sobre este tema de la responsabilidad por acoso moral. Es el caso del señor David del Olmos, que fue indemnizado con 30.000 euros por acoso moral. El tema es que su jefa,
¿no? Lo denigraban moralmente, personalmente, a través de insultos, puteadas, por decirlo de esta manera, consecutivamente por 3 años. Y es un hecho importante: para que exista acoso moral tiene que ser reiterativo, el acto debe ser hostigable, debe haber un hostigamiento por parte de mi superior o por parte de mi compañero de trabajo para que exista acoso moral. Entonces, por primera parte, la sentencia le declara fundada la denuncia y le otorga como indemnización 30.000 euros. Ya ahora se está viendo lo que es el tema del despido, ¿no? Pero como ya en primera parte, ya esta es una jurisprudencia muy importante en España, y ojalá también que exista temas así igual que en nuestro país, ¿no? Sobre el tema del acoso moral, porque determina de que sí hay responsabilidad por parte del empleador y por parte de un jefe inmediato, un jefe superior, ¿no? Que sí es un poco, es decir, por decirlo de esta manera, un poco complicado demostrarlo por los medios de prueba que se tendría que tener, ¿no? Ya si bien es porque el empleador se cuida muy bien por este tema, ¿no? De no dejar huellas, de no dejar medios de prueba contundentes o fehacientes que demuestren el hecho o que existe sobre acoso moral. Una opinión aparte sobre este tema es que si existe acoso moral, el daño es causado, entonces debería ser indemnizable pecuniariamente, tal como lo ve el tema del análisis económico del derecho. La única indemnización que se puede dar a la persona dañada es la pecuniaria, ¿no? Y no existe otra, porque el daño ya está hecho, ya no se puede reparar, no se puede volver al estado original. Espero que haya sido entendible esta ponencia que he tenido sobre la responsabilidad civil por acoso moral. Y bueno, muchas gracias y bueno, eso es todo.